Bienvenidos a Luna Llena, un programa que te hará pensar y reflexionar, conociendo el otro lado de la luna, el otro lado del ser humano y su conciencia. Luna Llena, tu desafío interior, un programa presentado y dirigido por Pedro Riba. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Luna Llena Radio. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos desde este punto, iba a decir enigmático, por el tema que hoy vamos a venir a abordar y a tratar, pero no lo es tanto, porque vamos a hablar de algo que tiene que ver con el propio ser humano, con su idiosincrasia, allí donde se encuentre, allí en qué latitud se pueda hallar en este momento. Seguramente tendrá una fe, tendrá una religión, un credo o una filosofía de vida. Bueno, esos son los temas que venimos abordando en este tiempo de radio, en este tiempo televisivo, tanto para las televisiones que nos acompañan como para aquellas emisoras de radio que también nos hacen eco en su programación. Estamos en Luna Llena Radio, esto es este programa que habla de mente, de cuerpo y de espíritu a partes iguales, y en las vías de sonido, como siempre, les saluda Eduardo López, y delante de este micrófono, un servidor, Pedro Riba. Comenzamos. Y comenzamos hablando de valores, hablando de aquellas formas que tenemos de entender el mundo y el mundo que nos entiende también a nosotros, porque como bien decía aquel, es que a mí Dios no me habla. ¿Será que a lo mejor no lo escuchas o no sabes escucharlo? Porque Dios, si es que crees en Dios, nos habla a todos más o menos por igual, o es lo que nos queremos, ¿verdad? En cualquier caso, tengamos una manifestación u otra, lo que está claro es que tenemos algo interno, algo que nos mueve, algo que nos hace más merecedores de vivir que no de morir, que nos hace partícipes de otras fuentes, de otra riqueza, de otros seres humanos que tienen también la posibilidad y la alternativa de vivir o de soñar despierto y de compartir sus ricos elementos espirituales. Hablo de religiones, hablo de credos, hablo de fe, hablo de aquella singularidad que todos tenemos en un momento determinado a la hora de entender una vida o una muerte. Porque ¿qué nos espera después de la vida, de esta vida? ¿Qué nos espera? ¿Creemos en la trascendencia, en la reencarnación de las almas? ¿No creemos en nada? ¿Pensamos que todo está aquí, que el cielo y el infierno son partes de la misma moneda? ¿Existe el cielo? ¿Existe el infierno? Bueno, ahí tenemos estudios tanto bíblicos como muy antiguos, milenarios, que nos hablan de esas posibilidades, de esas alternativas que puede encontrarse el ser humano. Pero también nos hablan de que el mundo es muchas veces más ancho que nuestras ideas, aunque entendamos que es todo lo contrario, y que desde luego algo hay detrás de esta vida para que podamos reflexionar en todos los frentes si nos portamos bien o nos portamos mal. Estoy hablando del Dharma, del karma, de aquellos hechos y frutos que cada uno de nosotros hemos cosechado, hemos sembrado en un momento determinado y después llega el tiempo de la recogida. Ya lo sabemos, quien genera viento recoge tempestades. Bueno, pues esto es lo mismo. Quien hace bondad, quien ofrece cariño, amor incondicional, va a recibir el 100 por uno, como también hablan las escrituras. Bueno, no vamos a hablar de religión ni católica, ni cristiana, ni protestante, ni similar, ni vamos a hablar de ninguna corriente actual que esté en Occidente, sino más bien nos vamos a remitir a Oriente. Vamos a buscar una filosofía de vida, así es como nos lo presentan, una religión, entre comillas, o bien un status quo en este mundo donde a veces buscamos lo alternativo, buscamos lo que no conocemos por aquello de la singularidad. Cuando ya lo hemos encontrado y pensamos que aquello es nuestro frente, entonces es cuando nos dejamos caer y dejamos que ese frente nos abrace. Posiblemente a más de uno en el día de hoy lo abrazará y entenderán el por qué digo un poquito esta retahíla de cosas cuando hablamos, en este caso, de budismo. Por eso vamos a hablar de budismo con un gran maestro que tenemos aquí la oportunidad de conocer aquí en España, un maestro de esa enseñanza tibetana, búdica,
como es el maestro Sondru Yese, que nos acompaña en el día de hoy y en estas 2 horas de radio y de televisión, pues nos va a ofrecer esa información que todos buscamos cuando hablamos y miramos a Oriente desde ese punto de vista filosófico. Muy buenas noches. Buenas noches a Pedro, a todos también. Muy buenas noches. Te voy a poner bien el micrófono. Bienvenido, Sondru. Gracias. Sondru, ¿qué significa Sondru Yese? ¿Tiene traducción o no? Sí, Sondru es una palabra tibetana que corresponde a una de las 6 paramitas y quiere decir diligencia. Y Yeshe, concretamente, quiere decir sabiduría primordial. Es decir, un tipo de sabiduría no conceptual, no dual, no lógica. Así entonces se traduce como diligente sabiduría primordial. ¿Te sientes así? Siento que es una de las metas que debería llegar a conseguir algún día. Mientras tanto, pues como todos, aprendo cada día e intento despertar en mí una cierta sabiduría, por supuesto. Sondru, tenemos por delante 2 horas de parlamento, ¿verdad? De charla, ¿no? De diálogo entre amigos, pues para conocer si es una religión, si es una filosofía de vida, el budismo, y para conocer un poquito más tu corriente espiritual, ¿no? ¿Te parece bien? ¿Empezamos a abordar? Sí. Perfecto. En una charla distendida entre amigos y demás. Claro ¿sí? que sí, claro ¿Sí? que sí. Bueno, yo te preguntaría la primera y clave para ti, o el budismo en sí, luego vendrás tú. ¿El budismo qué es? ¿Una religión o es una filosofía de vida? En realidad es ambas cosas. Y además es ambivalente. Comparte un aspecto religioso y comparte una filosofía de vida. ¿Cómo lo distinguimos? Pues porque el budismo se puede enfocar desde el punto de vista monástico, es decir, hay unas reglas, hay monasterios, hay votos de monjas y de monjes, y ahí entramos en el aspecto puramente religioso. O bien podemos enfocarlo desde el punto de vista laico, es decir, no somos monjas, no somos monjes, no entramos en ningún tipo de regla monástica y sin embargo practicamos las técnicas budistas de la meditación, la filosofía budista y lo convertimos en una parte de nuestra propia vida. Comparte ambos aspectos. Lo gracioso o lo bonito del budismo es que puedes elegir entonces seguir la vía religiosa o bien la vía no religiosa. Esa sería entonces la diferencia. Entre religión y filosofía de vida. Sí, lo que pasa es que en el budismo confluyen ambas cosas y la propia pregunta en sí es un poco un sofisma, ¿no? No tienes que elegir entre una y otra cosa, sino que ambas confluyen y conviven plenamente, complementándose dentro del budismo como tal. Qué curioso, porque siempre se habla del budismo como una filosofía de vida, sin más, ¿no? Y yo te pregunto, para ti, filosofía de vida, ¿qué significa? ¿Qué es? Se habla de filosofía de vida porque a lo largo de la historia, en el desarrollo del budismo, cuando se ha ido trasladando a través de diferentes países, ha ido evolucionando sin imponer, sin la imposición dogmática, no hay una imposición de dogmas. El budismo no ha invadido ningún país en nombre del budismo, por ejemplo, no ha ocasionado ningún tipo de rotura cultural en los países donde ha llegado y finalmente se ha adaptado porque es extremadamente práctico. Y esa practicidad del budismo se acaba convirtiendo en algo muy cercano a la vida diaria, de tal manera que finalmente es una filosofía de vida en el sentido que podemos aplicar el budismo en la vida diaria que tenemos sin romper y sin subvertir otras creencias que podamos tener en nuestras culturas. Dame ejemplos, por favor. Sí, por ejemplo, tenemos el propio Occidente. En Occidente, en su momento, el budismo era un gran desconocido. Entonces, digamos que en un momento dado, cuando llega a Occidente el budismo tibetano y empieza a enseñarse, no se pide a los oyentes que se conviertan al budismo, sino que se expresan las técnicas budistas para conseguir una mayor relajación, una ausencia de estrés, una ausencia de ansiedad y una serie de elementos psicológicos importantes que en la sociedad occidental están demasiado presentes. El budismo entonces empezó a explicar, sin convertir a nadie, sin pedirles que fueran budistas previamente, empezó a explicar las técnicas para conseguir que la mente, las emociones, estuvieran pues más armonizadas, que fueran más tranquilas y que fueran más eficientes en su concentración y en su acción de vida. Eso hizo entonces que sin, por ejemplo, invadir los espacios de otras religiones, el budismo se aceptara como una filosofía de vida. Eso significa entonces que
podemos abrazar el budismo siendo católicos, protestantes, totalmente, hinduistas. Totalmente. De hecho, ¿Ah, sí? hay practicantes, por ejemplo, de sacerdotes católicos perfectamente ordenados que practican la meditación budista sin ningún tipo de la práctica inconveniente. zen, ¿no? Por ejemplo, efectivamente, es el budismo zen y algunas prácticas sencillas de budismo tibetano también. Al final también confluyen, en las diferentes tradiciones budistas, confluyen los aspectos básicos que el Buda enseñó. ¿Buda quién fue? Buda Gautama fue pues un príncipe de un clan, el clan Sakya, en el 2500 aproximadamente antes de Cristo. Y bueno, fue un ser humano como todos nosotros que consiguió llegar a la esencia misma del ser humano y desarrollar todas sus potencialidades al 100%. El Buda no es un dios, el Buda es un ser humano como nosotros. Y gracias a ese redescubrimiento de la esencia de quien fue el Buda, pues empezó a enseñar cómo conseguir esa iluminación o esa liberación del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Lo más interesante es que el Buda no fundó el budismo, el Buda no creó el budismo. Como Jesús no creó el cristianismo, claro. Ni la religión en sí. Claro. Y entonces lo curioso es que el Buda enseñaba cómo liberarse del sufrimiento y sus causas, y esa enseñanza se fue perpetuando primero oralmente y finalmente en el escrito Pali, y se fue estructurando y poco a poco concibiendo como un movimiento religioso, en este caso ambivalente, religioso y filosófico al mismo tiempo. Siddhartha Gautama era un príncipe que en un momento determinado tuvo una iluminación debajo, no sé si fue una higuera o fue un sí, no sé qué árbol fue exactamente. En su vida, fijémonos que su vida es muy interesante porque al principio nace como príncipe y vive en un palacio rodeado de todos los placeres del mundo. Era príncipe entonces. Era príncipe, sí. Y además sus padres le aislaron de la enfermedad, de la muerte y de la vejez. No salía del palacio y no conocía esos aspectos. Un buen día se escapó del palacio y conoció la muerte, la vejez, el sufrimiento, la enfermedad, y desde ese día entonces decidió abandonar la vida palaciega y hacer una vida errante buscando la esencia misma para liberar a los seres del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. O sea que de alguna manera ya le venía a él desde palacio, había algo ahí dentro que lo movía, que quería aprender, quería salir, quería conocer el mundo, ¿no? Y cuando sale, terror, ¿no? Veo la muerte, veo las desgracias, calamidades, la pobreza. La pobreza, la enfermedad, la vejez, todo lo que su padre le había tapado, le había maquillado, le negado en su vida palaciega. Claro, fijémonos, cualquier otro ser a lo mejor se hubiera quedado en el palacio, hubiera huido al palacio y se hubiera quedado en el palacio. El Buda decidió salir de su zona de confort, salir de los placeres del palacio y ser simplemente un ser errante sin ningún tipo de apego ni a su vida ni a su posición como príncipe. ¿Tuvo algún avatar por encima de él, el Buda? O sea, ¿tuvo alguien que, como Jesús el Cristo, tuvo a su propio Padre, Dios, ¿no? No, el Buda tuvo alguien delante suyo, él abrazó algún tipo de creencia y filosofía, leyó algo que le motivara y que despertara la mente, ¿o no? Hay una tradición que dice que el Buda Shakyamuni, pues fue el tercer Buda, que hubo 3 reencarnaciones previas del propio Buda, eones atrás. Pero si buscamos, por ejemplo, si el Buda es tipo padre, es el hijo, o tiene un padre o tiene alguien por encima suyo, no hay nadie, porque la budeidad es el estado último que todo ser humano puede conseguir, más allá del aspecto trascendente o el aspecto inmanente, es el estado último. Por lo tanto, digamos que es la consecuencia de una evolución a través de diferentes renacimientos del propio Buda. O sea que las enseñanzas que él escribió, ¿él las escribió o las escribieron sus discípulos? No, él transmitió las enseñanzas durante unos 450 años de forma oral. 450 años. Es decir, él cuando transmitió las enseñanzas era de forma oral, nadie las escribía, él solo las transmitía oralmente, y hasta unos 450 años, en esto hay diferentes teorías, no se escriben de la forma oral a la forma escrita a través del lenguaje Pali y el lenguaje sánscrito, y finalmente pasa también, en el caso del budismo tibetano, desde la India pasa pues al Tíbet y se transcribe. No sé si te he entendido bien entonces, maestro. ¿450 años vivió el Buda? No, 450 años
después de su muerte, Bien. se transmitió oralmente. Ok. ¿No? Que podía ser como Matusalén, que vivió 500 años, ¿no? ¿No? Nunca se sabe. Nunca se sabe. Nunca Pero se sabe. en este caso no está comprobado, simplemente ¿Qué? creo recordar que vivió hasta los 82, 84, no recuerdo bien. Fuera de palacio, Sí, ya. entregado al mundo. Realmente, cuando salió fuera del palacio, se dedicó a la práctica de técnicas hinduistas de meditación muy profundas, a través de una serie de prácticas ascéticas muy fuertes, muy potentes. Perdió el peso absolutamente, se alimentaba con poquísima comida una vez cada 2 o 3 días, y era un ascetismo absoluto. Se encontró que su mente no conseguía avanzar, se encontró que quedaba perturbado por las necesidades incluso de la propia situación en la que estaba viviendo, y en un momento dado dicen que estaba debajo de un árbol en esa situación con la mente embotada, y pasó una pastora y le ofreció un bol, creo que era con leche y azúcar, y arroz, y en ese momento simplemente cogió un poco de este alimento, recobró un poco la salud, o sea, el estado vital del cuerpo, y su mente entonces despertó y decidió que el ascetismo no era el camino para encontrar la iluminación. Igual que, por ejemplo, el mundo de placeres del palacio no era el camino para encontrar la liberación, el ascetismo, el lado contrario y polarizado, tampoco era el camino. Finalmente decidió sentarse debajo de un árbol, una higuera, se dice tradicionalmente, en Budana, la actual Budana, y ahí estuvo y decidió estar sentado hasta llegar a la completa iluminación. Se dice que es entonces el camino medio. No se polariza entre el ascetismo absoluto y los placeres absolutos. El camino medio, que es lo que busca el Buda, y gracias a ese camino medio encuentra debajo del árbol Bodhi la completa iluminación. Y a partir de ahí, entonces, ¿a qué se dedicó? Se dedicó a la enseñanza. Básicamente tuvo sus primeros 5 discípulos, fueron los compañeros ascetas que abandonaron a su vez el ascetismo cuando vieron que el Buda había conseguido lo que ellos estaban buscando durante tantos años sin conseguir. ¿El título de Buda quién se lo aplica, quién se lo da? El Buda es una traducción de iluminación, de liberación, claro. Y entonces hay una tradición que comenta que los primeros jesuitas que llegaban a la India, cuando veían a practicantes y seguidores del Buda, preguntaban, ¿quiénes son aquellos? Dicen, pues los seguidores de Buda. Y básicamente de ahí derivó de Buda a budismo. Y acabaron haciendo una analogía entre el budismo como corriente de aquellos seguidores que el Buda tenía y que se habían constituido en ninguna religión todavía. Bueno, en aquella época entonces todo el mundo, o la gente que estaba un poquito más iluminada o preocupada por el mundo, aquellas personas que estaban, pues eso, que tenían una cierta iluminación, serían budas también. Sí, la iluminación tiene que ver con un aspecto importante. Por ejemplo, se dice que todos los seres, incluso a través de las distintas civilizaciones, a pesar de sus creencias, de la sociedad, de las culturas, todos los seres humanos sufren. Hay una palabra en sánscrito que se llama dukkha, que significa sufrimiento, pero más concretamente insatisfacción. Todos perseguimos la felicidad, pero cuando la encontramos es transitoria, pasa, y entonces buscamos otra. Pasa, buscamos otra, pasa, y nos enganchamos a una rueda de búsqueda y pérdida de felicidad. Eso entonces produce un sufrimiento profundo en nuestra mente, que es el sufrimiento o la insatisfacción a la que se refiere el Buda. Si nos liberamos de esta insatisfacción, entonces nos liberamos completamente de la rueda de la reencarnación, que por eso estamos atados a ella. La rueda del samsara. La rueda del samsara, sí. Más que la rueda del samsara sería el samsara, es el territorio donde se manifiesta ese movimiento constante de insatisfacción en el cual el ser humano, a lo largo de civilizaciones, siglos de existencias, está atado constantemente. ¿Qué diferenciaba, maestro, al Buda de los budas que podrían haber en aquel momento? ¿Qué es lo que lo diferenciaba a él de los demás? ¿No? Porque si los demás lo seguían, y entiendo, claro, lo seguían, pues hacían lo que él decía. Pero en aquella época, estamos hablando de 2500 años antes del nacimiento de Cristo, a lo mejor había alguien más también que se preguntaba y que tuviera esa iluminación. ¿Qué diferenciaba o qué ha diferenciado al Buda como tal,
al que hoy conocemos, del que estamos hablando, de otros supuestos Budas, ya que la palabra significa el iluminado, ¿no? Claro, pero el iluminado no tiene la misma acepción en las religiones de la época. Por ejemplo, en el hinduismo, pues es una religión donde existe un Dios creador, una trascendencia. En cambio, miles de dioses. También, y además es politeísta, por lo tanto es una condición bastante compleja, y en ese momento había seres de esta religión que estaban, no el término iluminado que se usa en el budismo, sino que estaban completamente desarrollados al 100% según su religión. En cambio, el budismo se diferencia porque en el budismo no hay un ser trascendente. No existe. Ni siquiera existen seres. No es politeísta ni es monoteísta. ¿Qué significa ser trascendente? Un ser trascendente, no hay un Dios. En el budismo no existe el Dios como concepto. Pero sí existe un estado de la mente que, cuando averiguamos sus características, son básicamente las que cualquier místico de las religiones monoteístas o politeístas puede llegar también a experimentar. No parte de la idea de una trascendencia a la cual dirigirse y la cual le concede sus bendiciones para llegar a realizar su unión divina. No existe este método. Es un método más inmanente, no trascendente. La inmanencia tiene que ver con el concepto de que existe algo divino, esencial en el origen y esencia de nuestro corazón y de nuestra mente. Y el viaje no es trascender hacia algo exterior llamado Dios, sino volver a la esencia del corazón o de la propia mente, donde está la libertad absoluta. ¿Qué opina un budista de la religión cristiana, por ejemplo? Donde se ve que hay vida más allá de la muerte, desde el plano no de la reencarnación, sino de la resurrección, ¿no? Que hay un Dios que lo ve absolutamente todo, que está presente, que es omnipotente, que es bueno y es malo al tiempo, porque en las antiguas escrituras era un Dios combativo y sin embargo en el Nuevo Testamento es un Dios bondadoso. ¿Cómo un budista, cómo ve esa parcela religiosa del cristianismo, por ejemplo, del catolicismo? Primero, con muchísimo respeto, claro. Porque al final el budismo parte de la base que aquello que te puede hacer feliz y hacer feliz a otros seres es totalmente válido. De ahí que sea una filosofía práctica. La practicidad del budismo te indica que cualquier método, instrumento, creencia o sistema que consiga liberarte de esa insatisfacción, sufrimiento, y que no sea budista, pues es bienvenido. Entonces hay un respeto de base y fundamental. Ese respeto fundamental, además, en el corpus doctrinal ya no es tan similar. Por ejemplo, las religiones monoteístas, el cristianismo, en la actualidad no existe el concepto de renacimiento o reencarnación. Pero en el Concilio de Nicea 328 sí que existía en el cristianismo el concepto de reencarnación. En los diferentes concilios, a lo largo de los siglos, se fueron eliminando algunos conceptos o algunos, dogmas, y quedaron otros, que es lo que actualmente pueden vivir los cristianos. Con eso quiero decir que, aunque en la actualidad no exista, por ejemplo, la reencarnación en la religión monoteísta cristiana, sí que lo era en los orígenes del cristianismo, lo cual es un dato interesante, porque al final no se trata de quién habla de la reencarnación o no, sino que se trata de cuáles son los puntos en comunes de las distintas religiones, incluida la cristiana. Básicamente, cuando la religión no es utilizada como un instrumento ofensivo para atizar al otro, o cuando la religión no es manipulada por intereses ajenos a la propia religión, las religiones coinciden entonces en los valores o principios fundamentales. La sabiduría, el amor, la compasión, la armonía. Qué bonito. La felicidad. Palabras mágicas esas. Sonríese, maestro. Totalmente. No obstante, hay órdenes místicas y religiosas también, algunas que creen en el gran avatar, ¿no? El gran arquitecto del universo. En este caso, el budismo no tiene el gran arquitecto del universo, no tiene Dios. No tiene... Ni contempla nada parecido. No, esto es importante distinguirlo. El budismo no utiliza, no señala, no cosifica, no estructura y no nombra aquello que trasciende a tu propio ego. Otras religiones le ponen nombre,
Le pueden poner Jehová, le pueden poner Dios, le pueden poner cualquier otro nombre, o incluso, algunas tradiciones, gran arquitecto o cualquier otro nombre. La cuestión es que el budismo no niega aquello que trasciende a tu ego, a tu ser convencional, pero lo que no hace es nombrar para evitar cosificar y convertir aquello que cosificamos en un punto referencial que utiliza el patrón del samsara. El samsara utiliza un patrón muy simple. Yo existo, las cosas existen de forma independiente y yo necesito cosas. Si las consigo, me produce placer, y si no las consigo, me frustra. El placer y la frustración forman parte de la insatisfacción que el budismo intenta disolver. ¿Y el ego entonces qué es? El ego es el constructo social que a través de la cultura, la educación, la doctrina, la interacción sensorial y el karma construimos a lo largo de nuestra vida. O sea, ¿una persona puede vivir con ego? La persona en sí, por la propia definición, es ego. Es ego. Claro. Lo que pasa es que lo tenemos mal entendido entonces en Occidente. Sobre todo porque no es lo mismo hablar de los conceptos espirituales orientales a hablar de los conceptos psicológicos de las distintas corrientes de psicología. Desde el punto de vista psicológico, el ego pues no solo es un constructo social, vehicula en sí mismo una serie de elementos conductuales y cognitivos muy precisos. En el budismo no es algo tan definido y es mucho más amplio que los procesos psicológicos y psíquicos de la mente del individuo. O sea que para el budismo, desde un punto de vista búdico, entonces el ego sería casi una necesidad, tener un poquito de ego bajo ese constructo que dices. En cambio, a diferencia de Occidente, tener ego, por ejemplo, es más un tema psicológico que atiende un poquito más a las necesidades de cada uno. En el budismo, el ego no es el malo ni el bueno. El ego es el constructo que vehicula todas aquellas acciones, palabras, sentimientos y emociones con las que vivimos y nos comunicamos en el mundo convencional, al cual le llamamos samsara. El mundo convencional es samsara, entonces. Eso es, ahí es. ¿Por qué es el samsara? Porque el mundo convencional se basa en este apego, en la indiferencia o en la ira y el rechazo. A esto les llamamos los tres venenos. Los tres venenos construyen, junto con dos más, el orgullo y los celos, construyen 84.000 emociones perturbadoras que a su vez construyen el entramado del karma. El karma es el cuarto velo. El karma está constituido por 84.000 emociones perturbadoras. Estas por los tres venenos. Estos por la dualidad sujeto-objeto. Y la dualidad sujeto-objeto por la ignorancia. El problema del ser humano es la profunda ignorancia, que es lo que le lleva al sufrimiento. En el catolicismo, en la cristiandad, tenemos mundo, demonio y carne. ¿Sería lo mismo? Mundo, demonio y carne. ¿Lo mismo a qué? ¿Al samsara, te refieres? Esas tres, ¿no? Debilidades humanas, ¿no? No, porque al final, por ejemplo, en el budismo los demonios son las manifestaciones de nuestra mente perturbada. Son manifestaciones de la propia ignorancia del ser humano. No hay demonios. Sí, pero son personificaciones simbólicas de estructuras y fuerzas de tu propia mente que actúan de forma destructiva. Que es muy distinto a la personificación exógena o exterior de un ser malévolo que quiere hacerte daño. ¿Y cielo hay? Sí, claro. En la cosmología budista tenemos el equivalente a cielo, pero no es un lugar metafísico o físico en el sentido como se suele traducir en las religiones monoteístas, sino que hay un equivalente al cielo en el sentido de que son paraísos o estados mentales. Estados mentales que se acercan a la vivencia y experiencia de un lugar, pero no es exactamente un lugar. Entiendo. O sea, vosotros creéis entonces en la encarnación, reencarnación de las almas, del espíritu. En el renacimiento, reencarnación es un término más hinduista, pero podemos hablar igualmente de reencarnación o renacimiento, de lo que llamamos el continuo mental. No es un alma. El alma es una terminología además que surge del hebreo. Espíritu y alma además no son lo mismo. Nefesh y ruah en hebreo no son ni significan lo mismo. Sí.
y por lo tanto en términos budistas no existe ni el alma ni el espíritu, sino el continuo mental, que es aquello que se va renaciendo a lo largo de distintas vidas hasta que consigue liberarse de la rueda de la reencarnación. Continuo mental. Continuo mental, sí. Suena difícil de entender. Continuo mental. Si morimos, se acaba. La mente ya deja de existir como mente. El cuerpo deja de existir y la mente, sus procesos psicológicos, cognitivos y conductuales, por supuesto. Sí. Pero las partes esenciales de la mente no podemos decir de forma taxativa que dejan de existir. ¿Qué partes esenciales son esas? Las que están más allá de los procesos psicológicos y psíquicos del individuo. ¿Qué son? Que tienen que ver con lo que la persona cuando medita o cuando está en un estado místico logra conectar. Esas experiencias son reflejos de esas partes de la mente que normalmente no tenemos acceso a ellas por nuestro estado mental constante que está conectado a esa ignorancia básica. ¿Hablamos entonces de una cierta energía llamada alma, quizás? Permíteme la analogía. ¿O de qué estamos hablando? Si hablas de una analogía, le podemos llamar alma, le podemos llamar espíritu, le podemos llamar con cualquier terminología de cualquier religión, por supuesto. Pero hablar de la terminología o señalarlo con una terminología no significa que la conozcamos y que la describamos, solo significa que intentamos describirla. Recordemos que el lenguaje es un sistema de símbolos y como tal, aunque estemos acostumbrados a su funcionalidad social, no acaban de precisar cuál es la realidad de las cosas. Si ya es difícil entender la resurrección, ¿verdad? Que ya es complicado entenderla, entender la reencarnación desde ese punto de vista más metafísico que no físico, ¿no? Porque se escapa del convencionalismo. O sea, entender que la mente se traslada o traspasa fronteras, dimensiones una vez que una persona ha muerto y trasciende en otro ser, ¿no? En otro ser. O sea, es como si el espíritu de uno, ¿no?, se fuera a un nuevo ser y entrara en aquel nuevo ser. No es el espíritu. O continuara. Bueno, es una forma de explicar. Vamos a hablar de el continuo mental. Se refiere a que la mente es un hilo conductor sin rotura. Es continuo. Lo que se manifiesta en cada reencarnación es la dinámica madurada del propio karma. Entonces no se manifiesta no se manifiesta ni el espíritu ni el alma. Esa continuidad, ¿cómo se manifiesta? ¿A través de otro ser que acaba de nacer? Correcto. El karma, que es una dinámica que hemos creado en vidas anteriores a través del cuerpo, la palabra y la mente. Vamos a ver, todo lo que nosotros pensamos, sentimos, muchas veces creemos que quedan suspendidos en el aire y que nadie va a saber nada de ello. Por ejemplo, alguien está pensando un montón de cosas en este momento y podemos llegar a creer que como les estoy pensando no tienen ningún efecto en el mundo físico. Pero esto es un error. Y de hecho, gracias a los pensamientos y las emociones y las inspiraciones, grandes científicos han conseguido descubrir pues grandes inventos para la humanidad. O grandes artistas consiguen una inspiración en su mente que acaban plasmando en el mundo físico. Lo que ocurre es que los estados de la mente, sobre todo este tipo de estados de mente tan sofisticados, no tienen un efecto inmediato en el plano físico. Y como no tienen un efecto inmediato, creemos que no existen o dejan de existir. En el budismo se dice que todo lo que pensamos y sentimos tiene un efecto. Ese efecto se llama karma. Causa-efecto, ley de causa y efecto es el karma. Todo lo que sentimos, pensamos, todo lo que hablamos y todo lo que hacemos a través de nuestro cuerpo físico tiene unas consecuencias. Bien, cuando una persona ha estado viviendo, creando unas consecuencias, cuando su vida biológica acaba, ha creado una corriente consecuencia de sus pensamientos, de sus palabras y de sus acciones. Cuando el cuerpo biológico se acaba, no se acaba la corriente. Esa corriente sigue manifestándose y esto es lo que acaba constituyendo la siguiente reencarnación. En otro ser. En otro ser, claro, nuevo. Entonces este nuevo ser llega sin ningún tipo de espíritu, no llega sin ningún tipo de energía propia, individual. Está recibiendo la energía del anterior. Está recibiendo las consecuencias kármicas de la anterior reencarnación,
conectado a ese continuo mental. El continuo mental es lo que tú equiparas, aunque es incorrecto, pero equiparas al alma o al espíritu. Con lo cual, la persona nueva que está naciendo no nace desprovista de su propio ser, porque está recibiendo el del anterior, el del muerto. No está desprovista de su esencia, porque es el continuo mental, pero a su vez también, junto a su esencia, que es el continuo mental, se conecta la consecuencia kármica de su anterior vida. Eso significa que al cabo de, no sé, 5 vidas, ¿no? O 10, la persona que nace después de 10 vidas tiene 10 vidas atrasadas dentro de su consciente. Tiene la consecuencia en su renacimiento de todas las vidas. O sea que puede recordar incluso lo que vivió alguien en una vida, pues. Los fenómenos, por ejemplo, de los grandes maestros meditadores budistas consiguen, en un estado mental muy elevado, recordar entonces diferentes reencarnaciones anteriores a la suya. Y de hecho, por ejemplo, en el Tíbet está la tradición de los tulkus. Los tulkus son maestros altamente realizados que hacen una profecía. Deciden los tulkus en qué familia, a qué hora, qué día y en qué lugar va a renacer. Cuando llega su muerte y mueren, previamente han dejado escrito todas estas instrucciones y entonces los ayudantes de este maestro, ese día, a esa hora, a esa región, van a buscar el nacimiento que efectivamente ocurre a la misma hora, el mismo día, en el mismo lugar y en el mismo sitio y con la misma familia que había dicho previamente ese gran maestro anteriormente. Había dejado escrito: yo renaceré en ese ser que nacerá en tal familia, en tal lugar, en tal zona, a tal hora, en tal día, tal. Cuando llegan a encontrarlo, además le hacen pruebas. Es decir, por ejemplo, una de las pruebas que les hacen para saber si es el anterior tulku es que mezclan un montón de objetos e instrumentos del anterior maestro y el niño tiene que escoger, sin equivocación alguna, de forma continuada y regular, todos los objetos del anterior maestro cuando los monjes se lo piden. Y efectivamente, si encuentra todos los objetos del anterior maestro, en algunos casos incluso el niño pronuncia textos sagrados y escrituras que solo el maestro anterior había podido hacer. Cuando comprueban todo esto, llegan a la conclusión que ese renacimiento es la continuidad del anterior maestro. Esto ha ocurrido, por ejemplo, con el actual Dalai Lama. Es un tulku y los Dalai Lama tienen esta tradición de muerte y reconocimiento de la reencarnación previa a la muerte del propio Dalai Lama. Hubo un paso similar también en España, que se buscaba a un Dalai Lama, no sé si era en Málaga, un niño que... Sí, no es un Dalai Lama, es un lama llamado Osel, lama o maestro llamado Osel, que se sigue el mismo proceso. Quiero decir, hay tulkus muy famosos, como en el caso del Dalai Lama, pero luego hay otra serie de tulkus no tan famosos como el Dalai Lama, pero es un fenómeno que suele ocurrir a cierto nivel de preparación de los practicantes budistas. Claro, hay temas que salen en prensa y hay otros que entiendo yo que no. No, claro. Con lo cual, cuando un maestro dice, bueno, yo naceré en Dinamarca, ¿no? O en Alemania, ¿no? En tal sitio, sus allegados buscan esa hacen exactamente lo mismo. Esa nueva vida. Van a buscar la reencarnación y encuentran en la familia, en la zona geográfica, el lugar, la hora, el día, exactamente como las instrucciones que les ha dejado el maestro. ¿Y ocurre? Sí, no solo ocurre, está comprobado. Entonces, ¿y qué pasa con el niño? ¿El niño sigue estando con su familia o no, piden que en el caso de Osel, se lo llevaron al Tíbet, estuvo formándose allí durante un tiempo, se fue de los monasterios, tuvo una vida convencional como todos nosotros durante un tiempo y últimamente creo que vuelve a dar enseñanzas y se reconecta otra vez con la vida budista y las enseñanzas budistas. Son cosas que pueden parecer sorprendentes, pero que refuerzan de forma inductiva o indirecta el fenómeno de la reencarnación o del renacimiento. No podemos tener científicamente comprobado que existe, pero sí que hay inputs muy sólidos, muy lógicos y muy interesantes que apuntan en esa dirección. Algunos pensarán, bueno, menos mal que en el budismo se plantea, no se cree en la reencarnación, que no en la resurrección de los muertos, porque bueno, aquí en Occidente pues, incineramos a la gente cuando parte, ¿no?
que yo creo que está bien, ¿no? Hay otros que dicen, no, pues está... Que quede pues en un nicho, ¿no? Porque parece como que es perderlo todo, ¿no? No sé. Pero yo entiendo que habrán personas que dirán, bueno, en el Tíbet, por ejemplo, antes hablabas, hay como una ceremonia especial de enterramiento que no se entierran, que dan de comer a los buitres, a los cuerpos de las personas que han fallecido. Yo cuando lo leí esto, a mí me escandalizó un poco desde este punto de vista, pero claro, conociendo un poco el terreno, dices, bueno, pues hay que respetar esa filosofía de vida o esa religión. Me equivoco si digo que se vela al muerto unas horas o unos días, ¿no? Y después se le llevan al monte. Es un caso de Tíbet, ¿no? No sé si se hacen estas prácticas en otras partes del mundo. No, se trocea al muerto, ¿no? Se lo llevan medio doblado, se trocea y se le da de comer a los buitres que los están esperando para aquello de la eterna reencarnación, dar de comer, ¿no? Dar de comer a un ser vivo parte de lo que yo he dejado como cuerpo físico. Para entender un poco más el budismo, hay que comprender que el budismo no es monolítico y no tiene tradiciones monolíticas. Eso significa entonces que existen diferentes tradiciones budistas que se dividen en tres grandes ramas: el Mahayana, el Theravada y el Vajrayana. Cuando comprendemos esto, luego tenemos que tener en cuenta que las prácticas budistas interaccionan con la cultura de las regiones o países en las cuales está. Y la interacción de las enseñanzas del Buda en la zona del Tíbet y las costumbres tibetanas originó entonces una práctica peculiar solo de aquella zona, que es que algunos casos, porque la mayoría los entierran, no los dan a los buitres, en algunos casos por petición expresa del moribundo se pide ser troceado con un único motivo, y el motivo es poder dar de comer a otros animales como último acto de amor y compasión hacia todos los seres, ¿no? Y de entrega hacia los seres vivos, en este caso los buitres. Es una práctica cultural incardinada dentro del budismo, pero no, no forma parte de las enseñanzas directas budistas. Estamos hablando de budismo con Sandro Yessé, ¿no? Maestro budista, que podemos encontrar, tenemos la gran suerte de poderlo encontrar en España, en Barcelona. Así es. Aunque él viaja por todo el mundo, ahí tenemos imágenes suyas, ¿no? Los que están pues viendo ahora televisión pues se darán cuenta que ahí lo ven. Viaja por todo el mundo dando pues esta inspiración búdica, ¿no? Hablando de esos cielos, entre comillas, que hay en el budismo, con ese número 8 que tiene una representación importante, ¿no? Que ahora hablará y nos lo explicará, y hablando de esa trascendencia, de esa energía, de esa parte consciente. Yo no sé cómo, quiero trasladarla a mi mundo, perdóname, y me cuesta, ¿no? Pero también me cuesta mi mundo entenderlo, o sea, que no te vayas a pensar que solamente me cuesta entender tu filosofía de vida, ¿no? Que me encanta, por cierto. El número 8 tiene algo importante para ti y para el mundo búdico, ¿no? Bueno, de entrada, por ejemplo... 8 reglas, 8 claves, ¿no? Tiene que ver con una enseñanza. Después de las 4 nobles verdades, el Buda enseñó el octuple noble sendero. Entonces son una serie de instrucciones específicas que permite al budista recorrer el camino hacia la iluminación. De hecho, el símbolo, por ejemplo, del budismo es una rueda de 8 radios. Si queremos representar el cristianismo es con una cruz, el judaísmo con una estrella de 6 puntas, en el caso del budismo, pues es una rueda de 8 radios. Entonces forma parte el 8, el octuple noble sendero, de la metodología concreta para liberarnos de esa insatisfacción o sufrimiento del que hablaba antes. Vamos a recuperar la vida del propio Buda, luego hablaremos de las 4 nobles verdades del budismo y este número 8, esta octuple verdad, octuple sendero que tiene de conocimiento, ¿no? Nos habíamos quedado que el Buda murió con unos 80 años más o menos de edad, ¿no? Un poco más, sí. Que tenía una serie de discípulos detrás, que esos discípulos, entiendo yo, que iban anotando lo que decía este hombre, ¿no? Iban escribiendo. Primero memorizando, eran tradiciones orales, en aquella época sí. Era más por memorización y por repetición constante de las enseñanzas, cómo se transmitían las enseñanzas.
enseñanzas. ¿Cómo se sabe que esas enseñanzas que eran de boca a oreja no han sido mancilladas, no han sido mal interpretadas? Siempre se ha buscado en los grupos dedicados pues a la memorización en las antiguas culturas, pues a personas excepcionales que sean capaces de reproducir fotográficamente todas las palabras que quieren transmitir. Esto no solamente ocurre en el budismo, sino también en otras culturas, ¿no? De tal manera que cuando no ha existido la escritura se han podido transmitir de forma muy fidedigna. Yo no digo al 100%, pero bueno, básicamente al ser una memoria fotográfica de todo lo que ha ocurrido, pues se transmite pues al 90 y tantos %. Es muy, muy fiable. De hecho, las primeras transcripciones escritas en lengua palí pues tuvieron, digamos, una precisión y un consenso de diferentes personas dedicadas a la memorización y repetición constante de las enseñanzas de Buda. Si nos fijamos en los textos ya escritos, más antiguos, veremos... Estamos viendo unas imágenes. ¿Ese sería un mensaje palí? Ajá, este ¿Sí? es en sánscrito, completamente. Correcto. Más que palí. Muy bien, sí. Y esta figura es la figura de Chenrezig, el Buda de la compasión. Tiene 4 brazos simbólicos, no es que exista de forma real, sino que es un símbolo antropomórfico de la compasión. Y representa las 4 inconmensurables: el amor, la compasión, la alegría y la ecuanimidad. Esos 4 brazos, entre otro simbolismo también que tiene esta imagen. Es de color blanco, en forma de pureza, y es el origen mismo de la esencia de la compasión, que desde el punto de vista de la budeidad es dificilísimo poder captar, y gracias a los símbolos estructurados, antropomórficos o geométricos, los mandalas, podemos llegar a través de estos símbolos a poder sintonizarnos con elementos tan elevados como este. El mismo Buda dijo que, o dejó que alguien lo tradujera el día de mañana en escritos, que hubieran tantos Budas como el de la compasión, el de la sabiduría, el Buda del dinero que nos ha llegado a Occidente. El Buda dejó escrito que 84.000 métodos distintos para llegar a la iluminación, entre ellos la utilización de imágenes determinadas que él predijo que estarían constituidas por cierta iconografía geográfica y cultural de los países donde se desarrollaría el budismo. Lo dijo él, sí. Sí. Entonces podemos encontrarnos con escrituras originales suyas donde habla que se desarrollará lo que llama el segundo y tercer giro de la rueda del Dharma. O sea, él claro, él si pertenecía a palacio, si fue un príncipe, sabía escribir perfectamente. Sí, pero no utilizó la escritura en absoluto, solo la transmisión oral. ¿Que no escribió nunca nada? ¿No dejó nada escrito? En absoluto. Solamente utilizó la transmisión oral porque era la norma con la que se consideraban todas las religiones como transmitidas correctamente. Curiosamente, en esa época era así. En este sentido, por ejemplo, un gran hito social del budismo respecto al hinduismo es que en esa época, que fue una revolución, el sistema de castas en el budismo desaparece, lo cual es una absoluta revolución. Claro, todas las castas hinduistas de repente se encuentran a un líder, vamos a llamarlo espiritual, que dice que hombres, mujeres, sin distinción de castas, pueden llegar a la completa iluminación. Esto, de hecho, fue una revolución en su época. Incluso hoy en día también es una revolución, sobre todo cuando tendemos a ser más o menos de forma directa o indirecta un poco sectarios, ¿no? Este irá al cielo, este irá al infierno, este tiene que ir al infierno, este al cielo. Tú no tendrás derecho a poder ser feliz. El budismo dice todos los seres humanos tienen la esencia de la budeidad y todos tenemos la posibilidad de llegar a la iluminación. Maestro, ¿el Buda salió de palacio a qué edad más o menos? Pues no lo recuerdo bien, no sé si eran 30 y tantos años, pero no recuerdo bien exactamente. Salió soltero, entiendo. No, salió casado. ¿Tenía hijos? Y tenía un hijo, se despidió de su mujer y de su hijo. ¿Volvió a tener contacto con ellos o no? Sí, más tarde. Cuando ya llegó a la iluminación, en un momento dado, tuvo contactos también con su mujer y su hijo. ¿Y su hijo siguió siendo un príncipe? Sí, siguió, digamos, un camino no religioso o no budista, aunque sí conectado al budismo de muchas maneras, claro. O sea que tuvo, hasta los 30 años estuvo viviendo en palacio.
Más o menos, sí. O sea, como digo, rodeado de placeres y completamente ajeno a la muerte, a la enfermedad, a la vejez y al sufrimiento. Llegar entonces a la plenitud búdica, maestro, es como despegarse absolutamente de todo. Es como decir adiós a lo que conozco, adiós al trabajo, un poquito, ¿no? Es decir, bueno, me voy a dedicar a la vida contemplativa porque vivir en el mundo que vivimos y querer despertar la iluminación como le pasó a él, tal y como lo vivió él, debe ser complicadísimo, ¿no? Yo creo que eso se puede llegar a conseguir. ¿Eso? Sí, claro, sí. A lo largo de 2500 años de historia del budismo, nos hemos encontrado que las enseñanzas del Buda han conseguido que monjes y monjas lleguen a la iluminación y laicos, gobernantes, ministros, reyes de zonas geográficas determinadas del Tíbet, también sin dejar sus obligaciones, lleguen a la completa iluminación. Lo cual creo que es una buena noticia, la verdad. Sí, desde luego. Lo que pasa es que no la ponen en práctica, ¿no? O al menos no nos enteramos de los que han llegado a esa iluminación. Ahí yo no puedo decir nada, solo puedo decir que si somos personas que no queremos seguir la religión, sino la parte filosófico-práctica del budismo, tenemos familia, tenemos trabajo y estamos inmersos en el mundo convencional, ¿podemos llegar a la iluminación? Sí podemos llegar a la iluminación. Tenemos un chat que utilizan nuestros amigos, seguidores en este tiempo de radio y televisión, y nos dice Hadmar, nos pregunta: muy buenas, gracias. ¿Hay alguna nación donde el budismo se practique mayoritariamente? ¿Cómo es esa nación hoy? Muchísimas gracias, Hadmar. Muchas gracias por tu participación. Bueno, un ejemplo sería el Bután, donde se mide el Producto Interior Bruto, no se mide por las ganancias, sino por la felicidad. Han puesto como parámetro para la guía de la nación como el Producto Interior Bruto de felicidad necesario para que el país fructifique. Es un país sencillo, no está industrializado ni mucho menos, no tiene conflictos internos, y la verdad es que es un país totalmente budista. Practican el budismo desde los reyes que gobiernan este país hasta los súbditos o las personas, los campesinos o las personas más sencillas de este país, practicantes budistas. Maestro, entiendo que habrá algún libro, el libro de del conocimiento, de la sabiduría búdica, ¿no? ¿O no? Sí, no hay un libro. Las enseñanzas orales transmitidas y recopiladas en textos se llaman sutras. Uh-huh. Y los sutras existen, pues, una cantidad importante de sutras. Los sutras utilizados en el Theravada son los más cercanos a las enseñanzas originales del Buda. Pero después del Theravada se desarrolla otra corriente. ¿Theravada qué es? Theravada son los practicantes que se rigen por las enseñanzas más primitivas del Buda, donde las 4 nobles verdades y el octuple noble sendero son fundamentales. Ellos buscan liberarse completamente de forma individual y ayudar a todos los seres como puedan. Su punto focal está en liberarse individualmente. El Mahayana, Maha es gran, Yana es vehículo, el Mahayana, el gran vehículo, su punto focal es la compasión. Entonces, deciden liberarse y ayudar a todos los seres a liberarse completamente del sufrimiento y sus causas. Y el tercer giro de la rueda del Dharma se llama Vajrayana, o vehículo del diamante, o vehículo indestructible. El Vajrayana, entonces, está buscando la liberación a través de la compasión en una sola vida, en vez de las innumerables vidas necesarias según digamos, el progreso que puedas tener en el Theravada o en el Mahayana. Entiendo yo que en el budismo no se come carne, no se come... En el Tíbet sí comen carne porque es el único medio de subsistencia que tienen. Uh-huh. Vuelvo a decir que la cultura y la costumbre geográfica condiciona mucho las prácticas, digamos, relacionadas con el budismo, pero que no son estrictamente enseñanzas budistas. La enseñanza budista como tal se llama Dharma, y el Dharma está perfectamente estructurado y recopilado.
al Dharma se suman después las costumbres geográficas y culturales, que como ocurre con cualquier país y cualquier religión, hay una especie de mimetismo y hay una especie de comunicación entre la cultura y la parte de la práctica real. No obstante, qué duro debe ser para un budista, una persona que sigue a Buda, comer carne por necesidad, porque si no, no la comería. Sí, bueno, lo que ocurre es que volvemos a lo que decía antes, ¿no? Si no hay más remedio y si tienes opciones, pues evidentemente tomas la opción que menos sufrimiento tengan los seres humanos. Por ejemplo, en Occidente podemos encontrarnos con personas que por salud deben comer proteína. Y entonces el budismo no va a poner ningún pero, ni va a exigir que esa persona tenga una salud deplorable o casi pueda morir por no comer proteína. Un ser humano, cuando muere, se convierte en otro ser humano, o se convierte o baja de escala, o se convierte en una vaca, en un cerdo, en un escarabajo. En el budismo no ocurre como en el hinduismo. Por ejemplo, el renacimiento, a diferencia de la reencarnación hinduista, en el renacimiento budista sueles reencarnar en un ser humano. Solo bajas de escalafón nivel, sí. En el caso de ser pues un asesino y una persona cuya maldad sea evidente, buscada, premeditada, intencionada. En ese caso sí hay serias dudas que puedas renacer como ser humano. ¿Y entonces cómo naces? En estados inferiores. Pueden ser animales salvajes con poco nivel de inteligencia, sea cual sea la que tengan, o incluso lo que llaman pues entidades no reencarnables en cuanto al mundo físico, sino en mundos inferiores. Se suelen llamar mundos infernales o mundos de esos espíritus hambrientos, ¿no? Espíritus hambrientos. Un escarabajo, una persona puede llegar a reencarnarse en un escarabajo, por ejemplo, en un insecto, sí. Tiene que hacerlo lo siguiente. Lo siguiente. Y después ya no hay reencarnación posible. Cuando mueres escarabajo, ¿sí? Sí, por ejemplo, en la cosmología budista tibetana tenemos a maestros que toman los votos de no llegar a la completa iluminación hasta que no hayan iluminado a todos los seres. Incluye también a los escarabajos. Imaginaos el nivel de compromiso con la compasión profunda para poder esperar, antes de llegar a ellos, esperar a que todos nosotros lleguemos a la iluminación. Ellos se quedan para el final. En Occidente se habla mucho de espíritus, de fantasmas, ¿no? De vida más allá de la muerte. Elizabeth Kubler-Ross, diferentes autores de libros, ¿no? Que han escrito grandes bestsellers, ¿no? De vida más allá de la muerte, ¿no? Donde espíritus vuelven o gente que ha muerto y explican pues ese nivel de paseo, de trascendencia antes de cruzar el túnel que lo lleva a la otra vida, ¿no? Desde tu punto de vista budista, ¿qué opinas de eso? En la cosmología del budismo tibetano hay un libro que se llama el Bardo Thodol, el libro tibetano de los muertos. Bardo Thodol, ¿no? Bardo Thodol, libro tibetano de los muertos. Y describe pues todo el proceso de la muerte, de que está muriendo, y describe los estados posteriores a la muerte clínica y qué es lo que le ocurre a la consciencia todavía psíquica que permanece antes de la siguiente reencarnación. Lo que hablaba antes del continuo mental. Y entonces hay unas instrucciones para que incluso en ese estado de espíritu, por alguna manera, donde no hay un cuerpo físico, la persona tenga posibilidades también de liberarse, incluso habiendo muerto. Claro, si entendemos que en esa plena conciencia, en esa ley eterna de la reencarnación, hay pues un bienestar, ¿no? Hay algo positivo, tiene que existir indudablemente la parte dual, que es lo negativo, ¿no? Hablabas de seres inferiores como infernales. ¿A qué te referías? Sí, seres que no son, en la cosmología tibetana, por ejemplo, son seres que no pertenecen al ciclo de reencarnaciones humanas y que tienen una existencia paralela o independiente al ser humano. Entonces son los seres, por ejemplo, se habla de los dioses, de los semidioses, de los hombres, animales, espíritus hambrientos e infernales. Son 6 reinos en la cosmología tibetana.
Entonces, digamos... ¿Esos seres que son extraterrestres, qué son? No, no se considera extraterrestres. Extraterrestre es una apreciación muy actual. En su época eran pues seres distintos a los seres humanos, con condiciones mucho más de mayor sufrimiento que la de los seres humanos. Sufren mucho más que los seres humanos, pero no se les puede llamar extraterrestres. Probablemente, como digo, la terminología pues acaba adquiriendo, digamos, los tintes de cada cultura y época, ¿no? En nuestra época se hablaría de extraterrestres, igual que de ángeles. Se puede hacer una analogía entre ángeles y extraterrestres, pero yo dudo que las palabras puedan describir realmente el fenómeno o la existencia de eso. Maestro, en las Sagradas Escrituras se hablan de los Anunnakis, se hablan de los gigantes, de los que copularon con las hijas de los hombres, ¿no? Un poquito para buscar el origen del ser humano. El origen del ser humano desde el punto de vista búdico, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde está? ¿Cómo llega el ser humano a tener conciencia? ¿Cómo llega el ser humano a ser Homo sapiens sapiens? En el budismo no se plantea la cosmología desde el punto de vista del origen. Por ejemplo, no hay un ser creador. Por lo tanto, todo lo que pensamos que corresponde a un origen, se dice, por ejemplo... Pero habría un primer hombre, una primera mujer. Se habla que por ejemplo, la existencia del samsara es una existencia desde tiempos sin principio. No hay una causa primera. Y la del hombre tampoco tiene una causa primera. No hay, por ejemplo, una teoría de la evolución de las especies como en la ciencia occidental. No existe en el budismo. Simplemente se describe, más que el origen, las circunstancias de las reencarnaciones, lo que puede ocurrir y cómo puedes liberarte de ellas. O sea, a ningún maestro le podemos preguntar dónde está el origen, como Adán y Eva en el catolicismo, en el cristianismo. No existe una mitología o una cosmología que describa el origen de los seres humanos de una pareja o de un ser trascendente. No sabéis de lo que os libráis. No lo sé, pero hay explicaciones que a veces no tienen sentido. En este caso, una vez le preguntaron a Buda, había unos monjes que estaban discutiendo sobre metafísica, y entonces estaba el Buda cerca y le preguntaron, maestro, ¿el universo es infinito? ¿Cuál es el origen de todas las cosas? ¿Existimos después de la muerte? Y el Buda no contestaba, y no contestaba, y no contestaba. Y al final los monjes vengan a preguntar y vengan a preguntar, hasta que al final el Buda les dijo, mirad, yo solo os puedo enseñar a liberaros de la ignorancia, del sufrimiento y sus causas, nada más. A vivir el presente. A liberarte de lo que tú te convierte en una persona que busca siempre la felicidad y no encuentra una felicidad duradera. En la sociedad actual se llama una sociedad neurótica. Siempre está buscando las cosas para encontrarlas, siempre quiere explotar las cosas, siempre quiere buscar lo último de lo último. Para el Buda, el carpe diem, ¿qué sería? ¿Existiría el carpe diem o no? ¿Vive el momento? Vive el momento, el aquí y ahora. Vive el aquí y ahora para construir un futuro sin olvidar lo que te enseña el pasado. Ese sería el carpe diem. En el budismo no olvidamos el pasado, pero no nos anclamos en el pasado. Por ejemplo, una de las problemáticas psicológicas clásicas del siglo XXI en Occidente es anclarnos al pasado, considerar que el pasado es más importante que nuestro propio presente, y eso nos lleva no solo a la depresión o una psicopatología clásica, sino que también nos lleva a estar perdiendo el presente. Y cuando no estamos anclados en el pasado, estamos siempre anticipándonos al futuro, lo cual nos lleva a la ansiedad constantemente. Claro. Nos anticipamos, ¿qué haremos en el futuro? ¿Qué haremos en el futuro? Finalmente, no vivimos nunca el presente porque siempre estamos anclados en el pasado o preveyendo el futuro. El budismo te enseña a tener la presencia en el presente, con lo cual construyes lo que has marcado hacia el futuro, sin cosificar el futuro, solo marcas la dirección. Agua pasada no mueve molino. En parte sí, pero hay que tener en cuenta que aunque haya pasado el agua, el molino se estuvo moviendo y hay que aprender de cómo se movió el molino. Solo aprender, no quedarse enganchado al agua pasada. Ese aprendizaje es lo que nos da el pasado. Solo aprendizaje, no un sistema de anclaje o un sistema de pesas que nos mantiene atados a ese pasado.
Maestro, llevamos 1 hora y 5 minutos hablando. Ah, qué bien. ¿Qué te parece? Pasa rápido, ¿no? Pasa rápido, pasa rápido. 1 hora y dices, bueno, es que son 2 horas de monográficos que venimos hablando en este tiempo de radio y televisión, porque estamos en los dos medios, y uno piensa, 2 horas hablando del mismo tema, qué aburrido, ¿no? O 2 horas hablando del mismo tema, pero ¿ya tenéis tema como para hablar durante 2 horas? Sí, sí. 2, 3, 4 y 25 horas más podríamos estar hablando de este tema y de todos los temas que venimos concurriendo en este tiempo radio-televisivo, ¿no? Así es, así es. 1 hora y 5 minutos llevamos, pues nos quedan todavía 55 minutos. Bueno, afortunadamente no tenemos que hacer como hacen los filósofos, los doctores en filosofía budista. Para que os hagáis una idea, el doctor en filosofía budista tiene que estar estudiando aproximadamente unos 8 años y de esos 8 años tiene que estudiar el Kanjur y el Tenjur. El Kanjur son, bueno, una cantidad, unos casi 200 volúmenes de comentarios sobre las enseñanzas de Buda durante 8 años. O sea, no hace falta tanto tiempo. Nosotros ahora sí podríamos dar mucho más de sí. Está bien, está bien. Bueno, vamos a seguir. Yo te veo muy occidental, te veo con tu camisa, tu traje chaqueta, ¿no? Sin corbata, pero elegante. ¿No vas vestido con la indumentaria de un budista, como maestro? No, no llevo el zen, no llevo el shandrup, no llevo ese tipo de indumentaria de maestro porque es lo que utilizo cuando estoy dando enseñanzas. Cuando no estoy dando enseñanzas formales, entonces pues soy una persona adaptada a la cultura en la que me muevo, nada más. Nada más. Hablamos de budismo, hablamos de cómo podemos llegar a evolucionar gracias a movimientos, filosofías de vida que nos transmiten pues un apego más importante, una empatía, mejor dicho, hacia todo ser vivo, y es el caso del budismo, ¿no? Una práctica que a mí particularmente me llama muchísimo la atención como católico que soy, pero que me gustaría ser más practicante a lo mejor de tu filosofía, porque me parece que es una filosofía que tiene un respeto singular hacia todo ser vivo, ¿no? Todo ser vivo de la tierra, cuidando sus manifestaciones. Incluso hablando con alguna corriente que no tiene nada que ver con estas dos que estamos comentando, hablo de la chamánica, ¿no? Y hablando con algunos chamanes, diferentes pueblos, diferentes tribus, etcétera, es curioso cómo hay un respeto dentro de ciertas filosofías de vida que dan conocimiento al amor, ¿no? En palabras mayúsculas, como para cortar una lechuga se le pide permiso a la lechuga que la van a cortar, ¿no? Se le pide permiso a la propia naturaleza, perdona, te voy a cortar, perdona, te voy a comer, perdona lo que voy a hacer, ¿no? A mí ese culto hacia lo vivo, a mí me parece excepcional, y una religión o una práctica filosófica que abunde en ese tipo de prácticas, a mí me parece que es la que tendríamos que llevar adelante todos los seres humanos, porque nos preocuparía más el mundo, sería más sostenible, no habrían guerras, porque nos llevaríamos muy bien con todos, porque yo tendría miedo de hacerte daño a ti o causarte algún perjuicio que pudiera herir ya no en forma física, sino en tu capacidad de entender las cosas, ¿no? Me encantan ese tipo de filosofías como la tuya, por ejemplo. Por eso que es una práctica que a mí me gustaría que mucha gente se acercara al budismo, pues para conocerla y tener también, ¿por qué no? Porque uno puede ser católico, cristiano y lo que quieras, y practicar el budismo y llevarlo adelante, ¿no? O sea que no es una práctica tampoco moderna, sino que ha estado siempre, 2.500 años, 4.500 años desde sus inicios, son muchos años. 2.500 años desde su inicio son muchos siglos, pero es muy curioso. La cultura occidental es muy antropocéntrica y se ha basado en un antropocentrismo donde el hombre es el centro de toda la existencia y tiene derecho, voy a llamar adquirido, de manejar la naturaleza a su antojo. Esto, por ejemplo, con todo mi respeto, es un grave error y lo estamos viendo. Los problemas que existen en el planeta, la sostenibilidad no solo económica, sino por supuesto también sistemática y sistémica de las propias culturas están en entredicho, ¿no? Por culpa de este antropocentrismo. Filosofías budistas o no, pero que otorguen el respeto de la interacción con cualquier ser vivo es importante. La interacción con todos los seres vivos. No es un culto en especial, sino esa interacción respetuosa donde tienes consideración por otro ser vivo, sea de la categoría que sea,
te lleva a una armonización, no a una alienación del ser humano creyéndose que es el centro del universo. De hecho, en la ciencia actual se habla mucho, ¿no? ¿Dónde está la Tierra? El sistema solar. Muy bien. ¿Dónde está el sistema solar? En un rinconcito de una galaxia. ¿Y esa galaxia dónde está? Es una de las millones de trillones de galaxias, y es además pequeñísima. Y encima eso está a su vez en otro contexto, en un universo, un multiuniverso que todavía no hemos logrado averiguar. Y nosotros seguimos pensando que somos el universo del mundo. Este antropocentrismo egocéntrico viene de la percepción mental de nuestro propio egocentrismo y origina mucho sufrimiento a otros seres vivos. Creo que esto valdría la pena cambiarlo, pero no desde el budismo o desde otra tradición, sino cambiarlo desde un principio fundamental como el que has hablado antes, el amor y la compasión. Nuestro maestro en budismo, Sandro Yese, da clases también en Barcelona y en el mundo, incluso online, ¿no? Y se desplaza pues para impartir enseñanzas búdicas. Yo tengo un teléfono que voy a dar, vamos a poner también sobreimpresionado en pantalla, pero lo vamos a decir también para los amigos que nos están escuchando a través de la radio, para que si les interesa hablar con él o con las personas que están trabajando, que es una escuela, es un centro budista, ¿no? Es un centro budista que hace estudios graduales de budismo de cero. O sea, se empieza de cero y son graduales que pueden durar años. Eso depende de cada estudiante hasta donde quiere llegar. Uh-huh. ¿El centro se llama? Ser Choling. Ser Choling, vamos a darlo también la imagen en pantalla cuando podamos. Eduardo, por favor, Ser Choling, que tiene una página web, entiendo. También, es www.sercholing.com. Y el teléfono es el 93 210 41 98. Así ¿sí? es. 93 210 41 98. Maestro, a mí me gustaría preguntarte, aquí en Occidente hablamos de virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, tenemos pecados capitales, ¿verdad? Uh-huh. 7 pecados capitales, que no son pocos, ¿eh? Que no son pocos. En el budismo hay esa conexión con los pecados o con las virtudes. Luego hablaremos de las nobles verdades y de los del octuple sendero. Claro, un equivalente a pecados, que suena muy... digamos que suena muy culpabilizador, ¿no? En el budismo hay un equivalente, se llaman venenos, los 5 venenos. De los 5 venenos surgen 84.000 emociones perturbadoras, equivalentes entonces a esos elementos emocionales que perturban la conexión con nuestro corazón y perturban el estado de nuestra mente. Esos 5 venenos es el apego, la indiferencia, la ira o el rechazo, los celos y el orgullo. De estos 5 surgen todos los demás. Y por supuesto existen entonces las 5 sabidurías, las contrapartidas a los venenos. Y estas 5 sabidurías, digamos que son la trascendencia de los venenos. Los venenos porque lo que hacen es envenenar nuestra mente. Imaginemos que una persona envenenada actúa. Pues actúa no siendo intrínsecamente culpable y pecadora, sino que actúa como consecuencia de su estado de ignorancia profunda, que le lleva a la manifestación de esos 5 venenos. Si conseguimos trascender los 5 venenos, tenemos que trascender la ignorancia. Si eliminamos la ignorancia, llegamos a la iluminación. ¿Qué es la iluminación? La ausencia completa de ignorancia. Si no hay ignorancia, no hay 5 venenos. Si no hay 5 venenos, no hay 84.000 emociones perturbadoras. Y si no están estas, nos liberamos del karma. El karma tampoco puede ejercer ningún tipo de fuerza hacia aquel que se ha liberado de la ignorancia. ¿Cuántos ignorantes somos en el mundo entonces? Culturalmente no, pero mirad, en esto a veces pongo un ejemplo que todos vais a entender, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial habían personas cultísimas que escuchaban música clásica y tenían varios doctorados que eran capaces de apretar un botón y eliminar a un montón de seres humanos. ¿Qué significa la ignorancia en el budismo? Esa incapacidad de amar, esa incapacidad de sentir compasión. La compasión, primero la empatía, compasión, el amor profundo.
porque están velados por la ignorancia básica. Esto suena a tesis, ¿eh? En el día de hoy. Estás como delante de un tribunal que te están preguntando porque no hacemos ni parones para publicidad ni para indicativos, para nada, ¿verdad, Eduardo? Eduardo López, nuestro técnico de sonido. 2 horas nos podemos a charlar de un tema determinado. Yo ahora estaba pensando, pobre hombre, no le di tiempo ni para beber un trago de agua. No, encantado. Suena a tesis doctoral. Pues venga, empiece a contarme usted su tesis. No, pues venga, vamos a hablar, ¿no? Es tremendo. Muchas gracias, sobre todo por participar con nosotros. Gracias a ti y a vosotros también por estar y por conectar y por poder compartir todo lo que estamos hablando. Creo que algo de lo que hablamos puede ser no solo interesante, sino práctico para más de una persona. Estoy seguro de ello y estamos aprendiendo mucho. Yo aprendo mucho con este programa, Fran, y con gente de tu nivel, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Nivel cultural, filosófico, espiritual. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Bueno, antes hablábamos de libros. Quien más, quien menos ha tenido libros que hablan de esa trascendencia o que nos ha acercado de alguna manera a episodios tibetanos, ¿no? Revolución contra la China, ¿no? Invasión de China en el Tíbet, porque lo han querido tener como una provincia suya. Aquí hemos tenido, por ejemplo, tú has sido presidente de la Federación Budista de España, eres actualmente presidente de la Unión Budista de España, ¿no? He sido presidente de la Unión Budista de España, ahora ya no, fue durante 6 años, y bueno, he conocido dentro de la Federación pues todas las tradiciones budistas en España, y la Federación, la Unión Budista de España, consiguió que el budismo se considerara con notorio arraigo en España. Significa entonces que el budismo es una religión oficial, como el catolicismo, el protestantismo. También el budismo es una religión oficial en España. ¿Cuántos budistas pueden haber en el mundo? Pues no estoy muy seguro, porque además vi las últimas estadísticas por zonas y países, pero no lo sumé. Pero no sé, pueden ser, no sé. 1.000 millones. No llegarán 500.000 o sí, pueden ser 1.000 millones, pueden ser, sí, pero no estoy muy seguro, la verdad. Está bien. Bueno, aquí en realidad hemos hablado de budismo con Tuten Wanchen, el presidente de la Casa del Tíbet de Barcelona, ¿no? Que entiendo que conoces. Sí, perfectamente. Y nos ha hablado siempre de esa invasión, ¿no? De China en Tíbet, ¿no? Claro, si haces referentes a algún libro, antes hablábamos del libro tibetano de los muertos, hay más libros, ¿no? Libros de Buda, ¿no? Sí, que uno pueda acercarse. ¿A qué libro, por ejemplo, recomendarías para acercarse al camino búdico? A ver, sin nombrar un libro en concreto en una editorial, cualquier libro que hable sobre las 4 nobles verdades de Buda. Yo creo que esto es fundamental. Perfecto. O también, aquellos que quieran ir un poco más allá, cualquiera de los libros publicados de las enseñanzas del Dalai Lama. Creo que también es un referente, Premio Nobel de la Paz también, y es un referente que si vamos a cualquier biblioteca virtual o física, encontraremos enseñanzas budistas del Dalai Lama muy acertadas, muy actuales. Recordemos que el Dalai Lama, por ejemplo, de forma regular se reúne con los científicos más destacados en neurociencias, en física, en psicología, en sociología, en antropología, en matemáticas, es decir, todas las áreas de la ciencia punteras para estar contrastando constantemente las enseñanzas budistas. Esto también me parece muy interesante, el libre pensamiento. El budismo no tiene dogmas, el budismo no impone una enseñanza, ni siquiera la del Buda. De hecho, el propio Buda, antes de morir, dijo, en otras palabras, no creáis ni en las tradiciones, ni en los libros, ni en las enseñanzas, ni siquiera en lo que yo os diga. Primero comprobadlo, y cuando tengáis la certeza personal de ello, entonces, eso sí, lo adoptáis. Me parece muy sano el asunto. Desde luego que sí. Maestro, me gustaría preguntar, hablando de libros, a mí me vino un libro hace muchos años atrás, que yo creo que fue el primer libro que me acercó a esta corriente y al Tíbet, ¿no? El tercer ojo, de Lamsam Rampa. ¿Qué te dice ese libro? Supongo que lo conoces. Sí, pero creo que en la actualidad ha quedado un poco, voy a llamar obsoleto, ¿no? Me refiero, hay aspectos, ¿no? que se plantean, que se venden o se explican como algo tibetano que no lo es.
¿no? Y entonces también hay enseñanzas de otros muy buenos maestros que superan de largo este libro, que en su momento causó efectivamente, sí, causó el tercer ojo, hombre, casi nadie conocía nada parecido, entonces atribuir esto ya incluso pues al budismo tibetano ya sonaba incluso más espectacular. Y decían que el ¿no? Longzang Rampa era mentira, que no existía como tal, sino que lo había escrito un británico, ¿no? Bueno, por eso digo que en la actualidad tenemos grandes maestros budistas reconocidos con una larga trayectoria que tienen contenidos extraordinarios, mucho más profundos que este que me acabas de comentar. Hablemos de cosas extraordinarias que se producen en Tíbet o que puede producir un monje budista, ¿no? ¿Es verdad que el tumo existe en sí? Esa práctica de profunda meditación, relajación, para sacar de tu cuerpo la suficiente energía como para derretir el hielo que tienes en tus posaderas. Sí. ¿Sí? Puedo afirmar que sí, además, habiéndolo visto en persona, pues puedo decir que sí. ¿Sí? ¿Lo has visto? Claro. O sea, una persona se sienta a meditar, como la combustión espontánea que hablan los parapsicólogos de ciertos fenómenos paranormales, se sienta a meditar y experimenta tal calor en su cuerpo, ¿no? Lo saca fuera y derrite el hielo. Sí, pero la función del tummo no es derretir el hielo. El tummo es uno de los 6 yogas atribuidos a Niguma o a Naropa. Los 6 yogas de Naropa y de Niguma, uno de ellos es el tummo. La función de estos yogas no son los efectos fisiológicos que el practicante origina, sino llegar a la iluminación, derretir con el calor interno el velo de la ignorancia. Cuando se derrite el velo de la ignorancia interior es cuando surge ese calor hacia el exterior, y la prueba de que has derretido el velo de la ignorancia es el hecho de que derrites también a temperatura de -3, -10 o -15 grados bajo cero, con una manta empapada expresamente puesta encima, secas la manta y alrededor el hielo también queda derretido. Ese efecto es un efecto colateral poco importante para el tummo. Pero a los occidentales eso es lo que nos atrae y es lo que nos parece sorprendente. ¡Ah! Eso es un poder, qué bueno. No, es un poder pequeño. Le llamamos los pequeños poderes colaterales. El gran poder es haber derretido, voy a llamar en un término más coloquial de aquí, el chapapote de la ignorancia en el cual estamos inmersos todos los días. O sea que si de alguna manera contribuyéramos todos a tener una mayor capacidad intelectual o ser un poquito más sabios y dejar atrás la ignorancia, no solamente haríamos tumo, sino podríamos ejercer cualquier tipo de facultad, porque se dice desde el punto de vista de la psicología que solamente conocemos un 10 o un 15% de nuestra mente, que seríamos fenómenos si llegáramos a conseguir tener un 80% de ese conocimiento mental. Podríamos mover hasta la telequinesis, se quedaría incluso corta, ¿sí? En este caso no es un proceso intelectual. Es un proceso de introspección donde el intelecto empuja la atención consciente a una experiencia directa del ser. El intelecto solo es un vehiculador, no es el objeto al cual muchos quedan enganchados convirtiéndose en eruditos. El budismo no busca la erudición, busca la experiencia de la propia mente. Esto por un lado. Por otro lado, lo importante es que nuestro cerebro trabaja al 100%. En las neurociencias ya se conoce el fenómeno, no es que trabaje nuestro cerebro al 10% o al 15%, sino que trabaja con toda su potencialidad. Lo que ocurre es que los fenómenos psíquicos y psicológicos no se han desarrollado al 100%, que es otro proceso distinto. Y eso significa entonces que tenemos una potencialidad de procesos cognitivos todavía mucho más importante de los que utilizamos hasta la fecha. Si fuéramos capaces, no a través del tummo, sino de los otros 5 yogas de Niguma o Naropa, hay 5 más aparte del tummo, podemos elegir cualquiera de ellos o combinar cualquiera de ellos, pues llegaríamos a unos niveles de sabiduría, no de conocimiento intelectual, sino de sabiduría, que es la vehiculación del conocimiento hacia la experiencia, y es la experiencia misma la que a través del conocimiento se comparte hacia los demás seres. A esto se le llama compasión o amor.
Maestro, escuchándote, desde luego uno se queda embelesado porque hablas con una calma, una quietud, ¿no? Una transparencia, además con una forma de hablar que tengo que ir hilando las palabras tan bonitas que vas diciendo para llegarlas a comprender del todo, ¿no? Y me parece que es una casuística que no estamos acostumbrados, ¿no? En este mundo donde vamos tan rápidos, ¿no? Que necesitamos las cosas para ayer, no para mañana, para ayer, ¿no? Claro, me haces que te haga preguntas que me vienen ahora mismo, ¿no? La pregunta sería, ¿por qué nacemos? ¿Para qué venimos a la vida? Si todo está en conocimiento, ¿qué alegría tiene el vivir? Si todo es sabiduría, ¿para qué venimos? No sé, el mundo tiene que tener alguna flor, ¿no? Me explico. Tenemos que tener algún tipo de alegría, claro, porque claro. todo en el sendero de la sabiduría, del conocimiento, quietud, paz, está genial. Pero es como el chiste, ¿no? Hay alguien más ahí, déjate caer, hijo mío, que los ángeles te recogerán. Claro, sí, gracias, pero hay alguien más, ¿no? O sea, ¿por qué venimos al mundo? ¿Por qué nacemos? ¿Por qué vivimos? Yo podría decir que básicamente no tengo ni la más remota idea de por qué venimos al mundo, pero sí tengo cierta idea de cómo liberarnos de él. ¿Vale? Bien. Dicho esto, lo que es muy gracioso es el prejuicio que tenemos respecto a los que siguen la sabiduría, la meditación y todo esto y piensan que todo es un remanso de paz y que en el remanso de paz entonces ya no hay vida. Esto es un gravísimo error. Mirad, pensemos que lo que nosotros percibimos a través de los sentidos es una percepción sesgada. Nosotros no percibimos la realidad. Nosotros solo estamos interpretando una parte de la realidad. Y de esa parte de la realidad que interpretamos, esta queda a su vez también matizada por nuestro constructo social o ego. De tal manera que el ego solamente permite que disfrutemos de aquello que el ego es capaz de controlar. Y en el momento en el que se descontrola, sigue intentando controlar eso que está experimentando. En otras palabras, lo que nosotros consideramos vida, alegría y pasarlo bien no es más que una versión sesgada de la verdadera vida y de pasarlo realmente bien. La sabiduría no es un estado anímico vegetativo en el cual te quedas completamente aislado del mundo. No, es una capacidad de vivir la vida no de forma sesgada por el ego. Si no hay ego, no hay sesgo. Y si no hay sesgo, vives la vida al 100%. Cuando hay ego, hay sesgo. Es decir, no vives la vida al 100%. Cuando nosotros pensamos que nos estamos divirtiendo con una emoción profunda, pensemos a través de dónde surge esta emoción y quién la está percibiendo. Si la percibe el ego, está sesgada y es parcial. Si yo quito el tapón del ego y la parcialidad, la voy a vivir al 100%. La sabiduría es la vida al 100%. El ego es la vida ignorante, sesgada y parcial. Y cierro comillas. Más o menos. Y cierro comillas. Antes hablábamos de las personas que tienen esa capacidad, porque han llegado a ese conocimiento, sabiduría, porque lo que interesa es despertar, ¿no? Hablábamos de ese tumo. ¿Levitación se produce también? ¿Una persona puede llegar a levitar mientras que está meditando? En las tradiciones costumbristas del Tíbet sí que existen seres o maestros que han levitado. En la actualidad, que se conozca fehacientemente, no se conocen. Pero cuando digo fehacientemente me refiero a que no se conocen porque no salen en las redes sociales y no salen en las noticias. Pero eso no significa que no puedan existir. Existen técnicas de meditación que son tan profundas y tan elevadas que originan como efecto colateral poderes psíquicos. Para los budistas los poderes psíquicos son secundarios, son solo colaterales. Y entre ellos, aparte de poder ver el aura, de poder percibir los pensamientos, de la telequinesia, de la traslación a largas distancias en tiempos ínfimos, existe también el de cierta levitación. Hay un tipo de tradición en el Tíbet que habla que los antiguos tibetanos, algunos practicaban unas técnicas de caminar tan ligero que tenían que ponerse cadenas para no salir volando, para que el peso de las cadenas se mantuviera cerca del suelo, y son los que utilizaban para mensajearse entre los distintos monasterios, los distintos mensajes que tenían que enviarse de tipo urgente o importante.
Y ese tipo de practicantes en la actualidad también existen, aunque no tenemos noticias de ellos en las redes. Maestro, técnicas de meditación, antes has hablado de ellas de alguna manera por encima, pero ¿nos podrías enumerar y contar alguna? Por ejemplo, el Tantra, que se practica mucho en el hinduismo, ¿en el budismo se practica también, se lleva a cabo o no? No el Tantra físico. En el budismo se habla, sobre todo, el Tantra es una palabra que tiene que ver con la unión de los opuestos. Uh-huh. Entonces, si no desvirtuamos el Tantra, sobre todo el budista, que no hay una aproximación física, existe una unión de los opuestos, masculino-femenino, sol-luna, sujeto-objeto. Uh-huh. Entonces, la meditación la podemos dividir en el budismo vajrayana en 3 fases. La primera fase se llama Shine o calma mental, que es el equivalente al shamatha hinduista, Lakton o visión superior, que es el equivalente al vipassana hinduista, y una tercera fase que se llama Mahamudra o gran sello. Mahamudra, en algunas tradiciones Dzogchen, o también tiene otra traducción que es Madhyamika o la vía Madhyamika. Bueno, son tecnicismos, pero finalmente la meditación la podemos dividir en 3 etapas. Una etapa de calma. En la etapa de calma el meditador consigue estabilizar, comprender sobre todo que los pensamientos no son un obstáculo para estar calmados. Aprende a manejar y gestionar la atención consciente para que ésta no quede fijada en los pensamientos ni en las emociones. El practicante meditador observa las emociones y los pensamientos, los observa, pero no intenta controlarlos, no intenta deshacerse de los pensamientos, pero tampoco los adquiere como se suele hacer en la vida convencional. Así, cuando nosotros no actuamos sobre los pensamientos, ni rechazándolos ni adoptándolos, y somos conscientes de ellos, adquirimos una calma natural, una tranquilidad natural. La tranquilidad es la consecuencia de un proceso, no es un objeto que yo debo buscar. Esta sería la práctica de calma mental. Cuando hemos hecho la práctica de calma mental y la hemos estabilizado, pasamos a la segunda fase. La estabilización de la calma mental hace que los sistemas y patrones conductuales de mi ego no puedan actuar para manipular lo percibido. En la segunda fase, entonces, entro en lo que llamamos meditación analítica o método analítico o Lakton. El practicante, en ese momento, observa los fenómenos y no solo los observa, sino que intenta averiguar con la atención consciente de qué están compuestos los pensamientos, cuál es su sustancia, de dónde vienen, dónde aparecen, dónde van. Y en esta investigación a través de la atención consciente, que no es una investigación conceptual, llegamos a tener la certeza de la esencia de los pensamientos. En nuestra vida normal los pensamientos nos dominan, las emociones nos dominan. Tenemos pensamientos y emociones y no conocemos su naturaleza, su esencia, de qué están compuestos, quién las maneja. La ciencia puede decirte que el cerebro está conectado a la fabricación de pensamientos y emociones, pero no es el origen. Tampoco la ciencia sabe cuál es el origen de la identidad, el yo, el observador. Esta cuestión es muy importante porque en el budismo, en vez de utilizar aparatos científicos exógenos, externos, utilizamos la atención consciente como el mejor aparato científico para investigar cuál es la naturaleza del pensamiento y la emoción. En la fase de Lakton la investigamos de esta manera. Cuando llegamos a la certeza de la esencia del pensamiento y la emoción y descubrimos que no tiene el poder que le damos, nos liberamos de la consecuencia de darle poder. Nos liberamos de la ignorancia, que era dar un poder excesivo al pensamiento y la emoción. A partir de ahí entramos en la tercera fase, Mahamudra, o gran sello, que es una fase más simplificada, pero todavía más difícil, sobre todo para las mentes procesadoras de información, como las nuestras, acostumbradas al conocimiento intelectual y al procesamiento de información. Maestro, voy a recordar un poquito el templo o sí, centro, el centro budista. El centro budista que tú regentas. Tú eres el presidente de la Unión de Federaciones.
He sido presidente de la Unión Budista de España. Eso es. Y actualmente el presidente de este centro budista y el maestro que da instrucciones de Dharma en el centro budista Sercholin en Barcelona. Sercholin en Barcelona, que tiene esa página web www.sercholin.com, sercholin.com, con un teléfono que es el 93 210 41 98, y aparece en pantalla 93 210 41 98. Son algunos minutos faltan para concluir este tiempo de radio y televisión. Son 2 horas, llevamos ya pues hora y media, lo cual me encanta. Caramba. Yo estoy aprendiendo mucho contigo en el día de hoy. Bueno, me alegro. Yo también aprendo mucho, todos los días. Muchas gracias. Bueno, antes hablábamos de las 4 nobles verdades. No me gustaría acabar este tiempo. Si hubiera espacio, me gustaría hacer una meditación. ¿Te atreverías a hacernos una meditación? ¿O? Sí, claro. Sí, que fuera cortita, de 5, 6, 7 minutitos, ¿sí? Una meditación cortita de 10 horas, no hay problema. Muy bien. 4 nobles verdades, maestro. Y después nos vamos al octuple sendero. Bueno, ¿cuáles son? En todo caso, el octuple noble sendero son lo digo para simplificarlo mucho, ¿no? Sí. Son 8 aspectos que tenemos que mantener de forma correcta. Por ejemplo, la manera de hablar correcta, la manera de mirar correcta, la manera de pensar correcta. Son, digamos, puntos de referencia 8, que bueno, tienen una filosofía determinada y es más largo de explicar. Me refiero porque el origen al final del octuple noble sendero acaban siendo las 4 nobles verdades, entonces me centro más en estas, que son las que realmente podemos explicar así en este largo, aunque breve tiempo. Muy bien. Y en todo caso hablaríamos de las 4. Una de ellas es la existencia del sufrimiento. La otra es la causa del sufrimiento. Sí. La otra es el cese del sufrimiento. Y la cuarta, el método por el que puede cesar el sufrimiento. Muy bien. La existencia del sufrimiento es evidente, antes lo comentaba. En esta sociedad neurótica en la que estamos inmersos, sobre todo en Occidente, estamos como locos buscando siempre algo. Buscamos. Queremos tener más amigos, más familia, más dinero, más trabajo, más cosas. Nosotros nos autoafirmamos como personas respecto a lo que tenemos. Y al querer tener tanto, nos olvidamos de lo que somos. Este querer tener tanto nos ata entonces a los patrones del samsara. Los patrones del samsara utilizan la necesidad, utilizan la falta de tener cosas que el ser humano cree que debe tener para estar atrapados de esa necesidad. Y esto nos lleva a una insatisfacción constante. Estamos insatisfechos. Es muy sencillo. Aquellos que tienen un coche quieren otro. Cuando ya tienes un reloj quieres otro. Cuando tienes un jersey quieres otro. Si tienes el pelo rubio lo quieres moreno. Si lo quieres moreno lo quieres rubio. Si tienes los dedos largos los quieres cortos. Si los tienes cortos los quieres largos. Es decir, no acabamos de estar satisfechos y felices con aquello que tenemos. Esta insatisfacción constante nos lleva a una búsqueda neurótica de cumplir con esa satisfacción. Esto es un tema no solamente individual, sino también sociológico. Entonces, la primera noble verdad lo podemos aplicar desde un punto de vista incluso de la psicología social constructivista, la psicología social psicológica o la sociológica, o simplemente desde el punto de vista sociológico o antropológico. Desde el punto de vista individual, nunca estamos bien. Estamos en casa o sentados en un banco y tenemos que estar haciendo algo. Vemos el móvil. Porque no sabemos estar en el lugar, en el presente. Estamos buscando siempre satisfacer nuestra necesidad. Esto es lo que produce entonces este sufrimiento. Y cuando digo sufrimiento no me refiero al dolor físico, me refiero a esa insatisfacción que siempre debemos saciar. Este intento de saciar la satisfacción nos lleva a la neurosis, nos lleva al egocentrismo, nos lleva al egoísmo y nos lleva a la falta de amor y compasión constante. El Buda dijo, el sufrimiento existe. Muy bien. La causa del sufrimiento. ¿Qué es lo que ocasiona este sufrimiento?
¿Por qué estamos neuróticamente siempre buscando algo que nos haga felices? ¿Por qué no somos completamente felices? Porque estamos inmersos en la ignorancia. No percibimos quiénes somos y los fenómenos o la realidad como son. Solo interpretamos la realidad y quiénes somos a través del constructo social o ego. Luego, este ego, que es la personificación de la ignorancia, debería ser desconectado temporalmente para ver la alternativa. ¿Cuál es la alternativa entonces a la desconexión del ego? La desconexión del ego es el cese de la ignorancia. Cuando cesa entonces la ignorancia porque hemos desconectado el ego, es cuando surge la ausencia, digamos, del sufrimiento. Es cuando para esa neurótica insatisfacción que nos hace infelices en la vida. Es cuando surge la vida tal y como es, y no la visión sesgada que el ego tiene de la vida. ¿Cuál es el método, finalmente, para conseguirlo? Se le llama Dharma. El Dharma, entonces, es el método para conseguir liberarnos del sufrimiento y sus causas. La enseñanza. La enseñanza, el Dharma. Y dentro de ese Dharma tenemos el octuple noble sendero y tenemos también todos los sutras y tantras que se han ido desarrollando a lo largo de 2500 años, que suelen ser comentarios y experiencias de maestros que han puesto en práctica esas enseñanzas y han verificado por ellos, no porque lo dijera el Buda, sino que ellos han verificado que efectivamente funcionan. Y fijémonos en un detalle. Funcionan en maestros de hace 2500 años, en maestros o seres humanos como nosotros de hace 2000 años, funcionan en civilizaciones distintas, en culturas distintas, funciona en personas de hace 500 años y funciona incluso en la actualidad también. Qué curioso. Maestro, permíteme que haga abogado del diablo. Sí. Y te hago una pregunta que es una pregunta lógica por otra parte, ¿no? Tenemos 1.000 millones o 1.500 millones de católicos en el mundo. ¿Sí? Católicos cristianos, 1.500 millones. 500.000 de budistas, decías, más o menos, o 600 o 700. Sin embargo, nos ganáis por goleada a los católicos cristianos con 2.500 años de antigüedad más que nosotros. Porque nosotros tenemos 2.000 años del nacimiento de Cristo. Y si contamos también el nacimiento y nuestra era, estamos hablando de 4.500 de vuestro pasaje. ¿Sí? 2.500 años antes del nacimiento de Jesús, más los 2.000 que llevamos ahora, son 4.500 años. Con 2.500 años de anticipación, ¿cómo es posible? Y que además con esta forma de expresión, con este noble acierto de tratar a los seres humanos, a los seres vivos, a nuestra propia naturaleza, de esa manera tan particular y tan espiritual, ¿cómo que no hay más budistas en el mundo? Hay varias razones. ¿Qué ha pasado? La primera razón es que el budismo no intenta convertir a nadie al budismo. Es una razón bastante interesante. La gente sigue el budismo, la filosofía budista, por empatía y por convicción. Con lo cual, la labor de proselitismo que podemos encontrar en otras tradiciones no existe en el budismo. Segunda cuestión, otras religiones y la sociología cultural religiosa de otras zonas geográficas y países condiciona enormemente ciertas visiones filosóficas budistas. Tercera cuestión, los sistemas educacionales. Las estructuras educacionales que constituyen las bases y los cimientos de las estructuras culturales acaban condicionando patrones que se alejan de las enseñanzas budistas, porque al final las enseñanzas budistas acaban desmontando todos los patrones que se basan en la dependencia, en el consumismo, en la ignorancia, en el hedonismo, en el egocentrismo y en tantos ismos que en la sociedad se cultivan de forma natural. Entonces hay, además, otra serie de motivos más pequeñitos que todos juntos hacen que el budismo vaya creciendo de forma lenta. Y fijémonos en otro detalle. Formalmente puede que lleguemos a los 1.000 millones, no lo sé, pero informalmente hay un montón de personas que, aun siendo de otras religiones, practican meditación budista, lo cual es muy gracioso y muy interesante. Sí. El otro día hablaba yo con un padre, un sacerdote, en este programa también, por cierto, que practica la meditación zen.
y es un sacerdote católico, quiero decir que no tiene el porqué, ¿no? Mirad, un detalle, si nos fijamos en los grandes místicos de las religiones monoteístas, la cristiana por ejemplo, en España podemos encontrar también a San Juan de la Cruz o a Santa Teresa como dos elementos representativos de estados místicos, nos va a sorprender la cantidad de características similares que existen entre los grandes meditadores budistas y los estados místicos de estos grandes místicos. Quiero decir, aunque las doctrinas parezcan distintas y estén alejadas, finalmente las experiencias místicas personales y mentales de los practicantes son bastante semejantes. Esto es otro dato bastante curioso. Maestro Sondrolles, estamos a 10 minutos de finalizar. ¿Te atreves a hacer una meditación de 5, 6, 7 minutos? ¿Sí? ¿Tanto? No. ¿Hacemos una pequeña meditación? Si os parece, sí. Una pequeña meditación, nos ponemos cómodos. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, si estamos en una silla, en el sofá o en casa, podemos utilizar un pequeño cojín para ponerlo detrás de la espalda, nos sentamos y la idea es que la espalda quede lo más recta posible, que la espalda recta, entonces si nos ponemos en el sillón o la silla hacia atrás no queda recta, entonces para evitar pues cualquier incomodidad ponemos un cojín detrás. Si estamos sentados ponemos una postura en la cual los pies estén pegados al suelo y las piernas hacen forma de escuadra. Las manos las tenemos, la izquierda está debajo, la derecha está encima y ponemos los pulgares tocándose en el regazo. Las manos están en el regazo tranquilamente descansando. Columna vertebral está recta, la barbilla está un poco metida hacia adentro. No el cuello no se dobla, el cuello está recto, pero la barbilla está hacia adentro. Los labios están ligeramente separados como si sostuviéramos un grano de arroz. Y tenemos la lengua pegada al paladar. Los ojos pueden estar entreabiertos. Quiero decir, los ojos, por ejemplo, pueden estar a 1 metro más o menos, reposando la mirada enfrente de nosotros, o si es incómodo para vosotros, podéis cerrar temporalmente los ojos. Lo mejor es dejarlos entreabiertos, pero si os molesta mucho dejarlos entreabiertos, podéis cerrar los ojos en esta meditación. Hemos situado la posición del cuerpo, ahora situamos la respiración. La respiración tenemos que hacerla con el diafragma. Respiramos hondo, entonces inflamos el abdomen primero y luego seguimos llenando los pulmones. Cuando sacamos el aire primero de los pulmones y finalmente, presionando con el abdomen, sacamos también el aire de la parte de abajo de los pulmones. Respiramos de forma regular y de forma profunda. Ahora situamos la mente en un estado de calma. Esto significa que vamos a visualizar brevemente que estamos, por ejemplo, en una playa, viendo el horizonte, no hay nadie a nuestro alrededor, no hay ninguna nube y podemos ver el horizonte y el cielo azul a nuestro alrededor. O también podemos imaginar estar en lo alto de la montaña más alta del mundo, cómodos, tranquilos, no hace frío, no hace calor y tenemos una sensación de apertura, de luz y de claridad. Abandonamos esta pequeña visualización y nos centramos en la punta de la nariz. Vamos a sentir la respiración. Aquí no hay que visualizar nada. Solo debemos sentir cómo inspiramos, cogemos aire, observamos con nuestra atención hasta dónde llega la inspiración y luego expiramos. Soltamos el aire y vemos hasta dónde llega la respiración. Observamos estos 4 puntos de referencia. La inspiración, hasta dónde llega la inspiración, la expiración. Soltamos el aire, hasta dónde llega la expiración. Observad como si estuviéramos inspirando y expirando por la punta de la nariz. Sentimos nuestra respiración, escuchamos nuestra respiración.
si os distraéis, si vienen pensamientos, no los rechacéis. Volved a la respiración. Siempre volved a la respiración y sentid la respiración. Lazo. Ya. ¿Ya está? Ya está. Wow. Qué interesante. ¿Qué palabra has pronunciado? Ya está en tibetano. Lazo. Nazo. Lazo. Lazo. Sí. Y así se acaba la meditación. Se acaba la meditación. Podemos utilizar un pequeño gong también para acabar. Sí. Puedes dar 3 golpes en el gong y así acabamos la meditación. ¿Qué puede durar una meditación larga? 1 hora. 1 hora. Una meditación larga es 1 hora, pero las meditaciones ya cuando estás en un entrenamiento de retiro pueden ser de 2 o 3 horas seguidas, atendiendo solo la respiración. Algunos pensarán, qué simple, o ¿es esto? ¿No tengo que hacer nada más? Nuevamente la neurosis mental. Siempre pensamos que tenemos que hacer algo. No, solo tenemos que sentir. ¿Cuántas veces nos hemos escuchado? Algunos pensarán, muchas. No, solo escuchamos nuestro parloteo, nuestro discurso mental, pero no escuchamos realmente nuestro corazón. ¿Cómo podemos aprender a escuchar? Escuchando nuestra respiración. La respiración es el maestro más cercano que nos enseña a vivir. De hecho, sin respiración no hay vida. Cuando estamos en esa meditación podemos llegar a proyectar algo que nos interese. Quiero conseguir esto, quiero conseguir lo otro. No, eso es un proceso donde hay una intervención del ego procesando un deseo. Ya no es una meditación clásica. Yo puedo hacer visualizaciones o meditaciones guiadas. Y lo de la meditación, por cierto, es muy importante porque hoy en día, en lo que yo llamo el supermercado espiritual, hay cosas que venden como meditación que no tienen nada que ver con la meditación, lamentablemente. Más con una visualización. Visualización. Meditaciones guiadas visualizando, buscando objetivos determinados, no son estrictamente hablando de una meditación. En la meditación, los procesos de control y los procesos de construcción mental del ego quedan paralizados, quedan desconectados. Por eso solo existe la observación de la respiración. Yo no estoy procesando ningún deseo, ningún pensamiento ni ninguna emoción. Aunque aparezcan los pensamientos y las emociones, no les atiendo. No fijo mi atención consciente sobre ellos, sino que mi atención consciente queda fijada solo en la respiración. Solo. Así aprendemos a situar entonces nuestra atención consciente en el presente, que es lo que nos libera de la depresión basándonos en el pasado o de la ansiedad que nos lleva anticipándonos al futuro. Qué bueno lo que acabas de decir, porque una cosa es, como bien decías, meditar y otra cosa es visualizar algo y a través de una meditación o una meditación visualización. Absolutamente. Claro, no tiene nada que ver. No, pero últimamente, como digo, en el supermercado espiritual hay demasiadas cosas que nos venden como meditación y, digamos, desde un punto de vista tradicional y estricto, no lo es. Sobre todo la meditación te libera de los procesos emocionales y del pensamiento que atrapa la atención. Luego, si tú estás usando una visualización, tu atención está trabajando sobre un producto, sea exógeno, o sea, guiado por otro, o autoinducido por ti. Entonces ya no estás utilizando el propósito de la meditación. ¿Cuál es el propósito de la meditación? ¿Conseguir cosas? No. La meditación solo es un sistema para liberarnos del sesgo
egoico que mantiene una visión ignorante de nosotros y de la realidad. Cuando nos liberamos de este sesgo, aparece toda la potencialidad real de la propia mente, del corazón, del amor, de la compasión y la sabiduría, sin que estas palabras puedan reflejar la autenticidad de lo que estoy hablando, porque ya son experiencias, no palabras. Maestro Sondro Yese, ha sido un placer tenerte estas 2 horas de tiempo de radio y televisivo. De verdad, de corazón, muchísimas gracias. Gracias también, muchas gracias también a todos los que estáis, a los que os conectáis, y gracias por la oportunidad de poder compartir este conocimiento con todos también. Muchas gracias. A los que nos habéis escrito, gracias por acompañarnos, y a los que nos veis o bien nos estáis escuchando, también miles de gracias. Y como siempre decimos en este programa, es un consejo que nosotros ponemos en práctica: no os olvidéis de ser buenos. Muy buenas noches y hasta más ver. Adiós.